Hola, muy buenos días. Muchas gracias por venir a mi sesión. Sean muy bienvenidos. Yo creo que bienvenidos a Puerto Vallarta. Ya han sido todas estas noches de platicar de proyectos, de compartir una coca, un Sprite, jugo de naranja, cosas así. Pero bueno, hoy estoy muy emocionado de platicar con ustedes acerca de crowdsourcing y de un proyecto que surgió durante el sismo del 19S. Esto sucedió hace un par de años y quiero platicarles un poquito como de la ingeniería de eso. Hacia el final tal vez nos pongamos un poquito técnicos, pero no mucho. También entonces no esperen como que se va a hacer solamente técnico, también tienen algunos conceptos como de computación, ¿vale? Bueno, ese soy yo. He vivido 3 años de 30 en Asia, entonces soy como un Asian head. Entonces, si quieren hablar de comida asiática o lo que sea, me encuentran por allá afuera. Me gustan los perros y los gatos, pero también me gusta comer y cocinar. Me gusta mucho cocinar, a veces como que cocinar y programar son como cosas medio análogas, aunque como que en dominios distintos. Y eso se me hace bien chido, como esa parte como de experimentar y hacer cosas nuevas. Y estoy en la industria desde 2011 en startups. Y bueno, ahí pueden ver, es el laboratorio en el que estaba yo antes de regresar a México. También en una conferencia que di el año pasado en Madrid acerca de recomendación para Internet of Things y cómo programar con Trigger Action Programming. Otra de las cosas que también hacemos, empezamos hace un par de meses una empresa de Labs México y nosotros con otro de los recipients de la Python Software Foundation, que es Cross Compute, colaboramos en proyectos que tienen que ver con crowdsourcing. Bueno, es como un poquito de yo haciendo pan, también yo ahí con los chicos de Hacker Talk, lo que les voy a platicar hoy de Revisa Mi Grieta. Hace un par de años también ganamos el Premio Nacional de Innovación en Transparencia, también con otra herramienta de Python que se llama CICAN, que es para compartir datos abiertos y que sean disponibles para la ciudadanía. Y aquella computadora allá es como una computadora que se parece a la primera que tuve, que fue una Tandy, y eso fue una computadora bien chida. Ya era súper viejita y la verdad no hacía muchas cosas, pero la quise mucho. Mis intereses están principalmente en 3 dominios, que es IoT, Human Computer Interaction y sistemas distribuidos. En esas, digamos, como que intersecciones he estado como que trabajando, lo que les comentaba de sistemas de recomendación para dispositivos de IoT. Hoy les voy a platicar de crowdsourcing, que está entre el Human Computer Interaction y sistemas distribuidos, porque incluye también a las personas que pueden estar alrededor del mundo. Y los sistemas distribuidos que tengan IoT también es otro de mis intereses. Y bueno, ¿alguien aquí había escuchado hablar de crowdsourcing? A ver, levante la mano. ¿Sí? ¿Alguien aquí había escuchado hablar de Threadless y que hacen crowdsourcing? ¿No? A ver, ¿alguien tiene algún ejemplo de alguna plataforma de crowdsourcing? ¿Nadie? ¿Cuál, perdón? Ah, de dinero, crowdfunding. Ah, sí, también el crowdfunding es como una parte de, o sea, digamos, como que de todos los problemas que se pueden resolver con crowdsourcing. Y entonces imagínense que el crowdsourcing es una cosa, juntar a la inteligencia colectiva con el cómputo. Aquí de este lado pueden ver una vaca que a través de la inteligencia colectiva lograron adivinar cuál era el peso. Eso lo hizo Francis Galton y lo logró. Hagan de cuenta que yo pongo una vaca aquí enfrente y les pregunto a cada uno de ustedes, ¿cuánto pesa la vaca? Y de repente, después de hacer un promedio de todas las opiniones de ustedes, encontramos que el peso de la vaca le atinamos con más menos 1 de error. Y eso fue lo que pasó. Y bueno, de ahí vienen como otras teorías acerca de la inteligencia colectiva y de lo que se puede hacer con ella. ¿A quién le ha tocado hacer como OCR? ¿Alguien aquí puede levantar la mano? OCR allá, ir acá. Entonces, no sé si les ha pasado esto, de que de pronto llegan y tienen un texto que a lo mejor está viejito, que se mojó o cualquier otra cosa. Entonces, de pronto ustedes corren su algoritmo y no sirve. Y les empieza a traducir, por ejemplo, algo como esto, ¿no? Como de this a nis, portion a
¿no? Y así. Entonces hay muchos errores. ¿Y quién tenía este tipo de errores? Google. ¿Alguien ha visto estos cuadritos? Levante la mano. Sí, pues casi todos, ¿no? Y ahora ya casi no aparecen tanto. ¿Y saben por qué? Porque Google, a través de este tipo de algoritmos creado por Luis Bonan, que es el creador de Duolingo, digitalizó cerca de 20 millones de libros al año con nuestro trabajo. Un trabajo que hicimos gratuito, que no tiene ninguna retribución a nosotros, pero que al mismo tiempo había un incentivo para detectar a los humanos en las páginas. Es algo increíble, ¿no? O sea, como que de pronto juntas como todas esas pequeñas partes y porciones de trabajo y pueden crear una biblioteca digital de 20 millones de libros en un año. Entonces, por ejemplo, ¿qué era lo que pasaba aquí? Tenemos un humano y tenemos una computadora. El humano hace una verificación humana de lo que es una palabra, que es una palabra como la que vimos que no se parció bien. ¿Y qué hace la computadora? Digitaliza el texto. Entonces, a través de estos dos componentes que cooperan, podemos resolver este problema. ¿Alguien de aquí ha visto de una empresa de libros este servicio que se llama Mechanical Turk? A ver, levanten la mano. Ya, 2, 3, 4. Bueno, pues el Mechanical Turk, digamos que fue en realidad un engaño de alguien que dijo, yo tengo un autómata, imagínense un autómata al final de los 1800 que juega ajedrez, que es de madera y que se mueve. Yo creo que fue algo como muy impresionante porque ni siquiera teníamos como que vislumbres de la electrónica. ¿Y qué era lo que pasaba? Hagan de cuenta que había alguien allá abajo, pero también tenía así como si tuviera todo el mecanismo de un reloj como para impresionar y distraer a la gente que iba a jugar contra el turco mecánico, y llegaban y jugaban contra el turco y el turco les ganaba. Le ganó, por ejemplo, a Napoleón, y dicen que se impresionó mucho porque el turco de repente, Napoleón se estaba tardando mucho, tiró todas las piezas y dijo, ¿cómo puede tener como una emoción, ¿no? Como tan humana? Y así como lo sorprendió a él, también a otras personas como Benjamin Franklin, y estuvo haciendo como un tour por toda Europa e incluso llegó a Estados Unidos, y eventualmente en el siglo pasado se quemó y ya nadie supo como exactamente cómo era, pero hay unas réplicas, me parece que en Los Ángeles, y pueden pues visitarla. Y ahora pues este servicio que la empresa de libros tiene, pues nos sirve para hacer algo parecido. De hecho, si se fijan, aquí dice Artificial Intelligence. Y de hecho, muchas compañías que se ha registrado como que están haciendo la inteligencia artificial, algunas hacen trampa y utilizan inteligencia artificial. Bueno, les quiero poner este videito chiquito. Él es Michael Bernstein, él es un académico de Stanford, y él hace no mucho resolvió uno de los problemas como difíciles que hay en el texto, que es cómo resumir y hacer como que un texto sea como coherente y revisado de estilo a través del crowd. Ay. Vamos a darle. Le voy a entrar un poquito. The word processor. And so what we did was create a plugin for Microsoft Word. That plugin was called Soylent. The simplest thing it could do is just become a copy editor, where you could sort of select some of your text and the crowd would come in and start suggesting fixes for it, so grammatical errors or lack of clarity. In fact, we found problems with the paper that we wrote about Soylent, using Soylent. If you're writing on a deadline, what we end up doing is allowing the crowd to sort of come in and offer a bunch of opportunities to shorten your text. And rather than just shortening it, we get a bunch of different alternatives and then give you a slider. And as you drag your slider, your text rewrites itself to become shorter or longer, anywhere in between. And what I think has happened over the last couple of years, when I read the tea leaves, is that this marketplace that started out with just micro tasks, where it's going to go is it's pushing toward a future where computation really is mediating that future of work. You know, in the future, I may not work just for Google, right? I might work for Google for 5 hours on Monday, go work for Apple for a bit on Tuesday, go jump around, be like a consultant for Facebook on Thursday and Friday, all through these digital marketplaces, right? I think that's where this is really going to go. We've seen a lot that we can do with, in some sense, generic crowds.
And what my group has been thinking about recently a lot is what happens when you stop saying, oh, what can anyone do? And you start asking, what happens if I could draw on demand a video producer, a software engineer, an artist, an opera singer, just when I need them, and 10 minutes later have a team and guide them through the kinds of things they're trying to do, like to build these sort of flash teams that never before existed. That's the direction I think it's going. To a certain extent, that future is. Bueno, entonces Michael Bernstein lo que habla es como de que imagina que puedes tener un crowd que hoy trabajas para Facebook, trabajas a lo mejor mañana para Google y que de pronto puedes tener un equipo de gente muy talentosa que viene del internet. De ahí viene como este expert crowdsourcing con Flash Teams y imagínense que de pronto pudieran ustedes tener un artista, un diseñador, etcétera, y solamente utilizarlos por el tiempo que lo necesitan. Entonces digamos como que de esa premisa este tipo de plataformas para este trabajo se han creado. Y les voy a platicar un poquito más adelante de cómo las utilizamos. Entonces imagina que tú eres el usuario y de repente tienes un conjunto de personas que pueden estar a tu servicio para trabajar y a través de una interfaz para otros humanos les puedes poner este trabajo. Es algo como lo que hizo él con esta creación que se llama Soylent y que sirve para procesar texto. Entonces imagínense estos crowd tasks, son tareas como difíciles que son difíciles para las computadoras, como la transcripción de audio, estudios académicos incluso, o resúmenes e investigaciones, pruebas de usuario, reconocimiento de imágenes. De hecho, no sé si les ha tocado que la nueva versión de CAPTCHA ahora tiene como reconocimiento de objetos. Entonces te piden como de ahora verifica cuáles son coches, cuáles son señalamientos, a lo mejor captura el número de una casa para que a lo mejor en Google Maps lo puedan ellos reutilizar y capturar de esta manera. Y bueno, hay un proyecto del AMP Lab de Berkeley que está hecho también con Python y es una aplicación de Django, se llama AMP Crowd y es un servicio web para mandar tareas a estos distintos mercados y resolver algunas cosas. Ellos lo utilizaban en su proyecto de Sample Clean y pueden checarlo en AMP Lab, /AMP Crowd, y pueden utilizarlo para hacer este tipo de tareas. Si hacen OCR, reconocimiento de imágenes, cosas con inteligencia artificial, pueden utilizarlo y les va a servir para este tipo de tareas. Y bueno, por ejemplo, imaginemos que tenemos un algoritmo de cómputo humano. O sea, tenemos como varios humanos que están en un flujo de cosas que se tienen que ejecutar. Entonces, hagan de cuenta que, bueno, algo que tenemos como que iterar es realizar una tarea y supervisarla. Es como cuando nos piden que, no sé, tu mamá te pidió que tiendas la cama y luego llega y te dice si la atendiste bien o la atendiste mal. Algo así tenemos que hacer con este tipo de algoritmos humanos. Alguien realiza una tarea, más de una persona usualmente. Entonces imagínense que este mismo CAPTCHA le apareció a 3 personas distintas. Eso nos puede ayudar a saber si las 3 personas dijeron que lo que se capturó es morning, pues ya sabemos, si todos dijeron que era morning, pues es morning, ¿no? Pero qué tal que alguien dijo que era norning y se equivocó. Pero de todos modos tenemos, digamos, como que 2 personas que sí contestaron que era morning. Entonces, digamos, como que a través de hacer la tarea varias veces y después de supervisarla, podemos realizar este tipo como de iteraciones con distintas personas y supervisión. Hay otras maneras, por ejemplo, hacer un workflow. Imagínense que hacemos una investigación y te decimos, no, pues queremos investigar qué es crowdsourcing o queremos investigar cualquier otra cosa. Y ponemos a 3 personas a investigar el mismo concepto. Después alguien puede hacer, digamos, como que una fusión de ese trabajo, de esas 3 investigaciones y que tenga que hacer, digamos, como que el resumen y alguien la supervisa, si dice si es buena o no es bueno ese resumen de lo que se hizo. Y así hasta que tengamos la investigación completa. Entonces, como parte de la premisa es que podamos utilizar a las personas a través de estas microtareas para que resuelvan problemas. Y bueno, ¿quién ha hecho algo como esto? Aquí en México, pues como Fondeadora, Duolingo hace también parte de eso. Duolingo no tiene ningún profesor, sino que la gente también a través de este tipo de microtareas da como feedback de qué es lo que está pasando y qué es lo que debería pasar. Threadless en Estados Unidos, por ejemplo, ellos convocan a artistas a que vengan y que pongan arriba sus diseños y luego los convierten en playeras. Y ellos pues realmente como que no pagan, sino que
las personas que lo quieren es quien realmente paga por el servicio, ¿no? De diseño. Ahí es de donde vienen como las regalías. E incluso Stack Overflow, o sea, nosotros igual y no estamos conscientes de eso, pero pues realmente es, o sea, otras personas vienen a resolver esa tarea y te dan puntos, lo gamifican, ¿no? Ok. Y de Revisa mi grieta, ¿alguien escuchó de este hashtag? Hashtag Revisa mi grieta, levanta la mano. ¿No? 1, 2, 3, 4, 6. Bueno, cuando pasó, digamos como que nos reunimos, un grupo de amigos que hacemos cosas como con software y leímos como, bueno, les dije yo leí hace tiempo en Wikipedia algo que dice como esto: la réplica acontecida un día después de la noche del 20 de septiembre del 85 también tuvo una gran repercusión para la capital, porque colapsaron estructuras que habían reblandecido un día antes. ¿De dónde consigues que Protección Civil revise miles de casas o cientos de casas en menos de 24 horas? O sea, tal vez lo que se esperaba es que se hiciera una lista, que a partir de esa lista, en los días siguientes o incluso semanas, se visitaran esos lugares. Entonces, lo que hicimos nosotros fue como convocar a la gente para que los expertos en un flash team pues pudieran venir, ya sean ingenieros civiles, arquitectos y otro tipo de personas que pudieran evaluarlas. Entonces, apoyamos a Protección Civil de manera emergente en la evaluación y clasificación de casos urgentes en edificios que pudieran colapsar en las réplicas del sismo después de que ocurrió. Y otras motivaciones, pues que le diéramos tranquilidad a los usuarios que no han sido atendidos por Protección Civil y filtrar la enorme cantidad de información. Porque también había gente que tenía como grietas simples que, o sea, tal vez era solo el yeso y no necesitaban ir a visitarlos, pero cuando tenemos recursos tan escasos, no podemos hacer que vayan a revisar como todos ese tipo de casos. Entonces, ¿qué hicimos? Mandé como un tweet y le dije a las facultades de la UNAM, de arquitectura y de ciencias, como de que, oigan, no pueden cooperar como con nosotros y si usamos este hashtag. Y la gente pues empezó como a reaccionar. Incluso al día siguiente salió como en las noticias. Revisa mi grieta, hashtag revisa mi grieta. Y fue como de que a toda la gente le hizo clic. Las personas que en su casa tengan una grieta, tomen una fotografía y la posteen en Twitter con este hashtag. Y entonces de lo que se trata es que todos aquellos ingenieros civiles, arquitectos que puedan participar en esta iniciativa hagan una evaluación preliminar, una primera opinión de qué es lo que están viendo en esa grieta, porque muchas veces se puede cuartear el yeso, la pintura, y no puede ser un asunto grave. Puede de hecho repararse con facilidad, pero hay algunas que si son estructurales pueden poner en peligro la integridad de las personas que habiten ese domicilio y sobre todo ante una posibilidad de una réplica. Entonces me parece que es una iniciativa interesante. Hashtag revisa mi grieta, y aquí lo más importante es que aquellos expertos, ingenieros civiles, arquitectos, gente que tenga conocimiento pueda participar en esta iniciativa y emita una opinión respecto a lo que está viendo ahí. Hay algunas fotografías que llaman la atención de la gente que está preocupada por lo que tienen en casa. BuzzFeed también lo cubrió. La gente también empezó a bromear como con eso de revisa mi grieta emocional. Pero también había gente que realmente la estaba sufriendo y no sabían qué hacer. O sea, gente que tenía hoyos en el techo, que tenía un edificio y que estaban yendo a laborar al día siguiente a ese lugar. O sea, casas destruidas. Y cosas sencillas que tal vez pudieran ser nada, ¿no? Pero que también estaban preocupados y necesitaban tranquilidad. Vean, por ejemplo, esta casa estaba muy destruida. Y pues la gente, este grupo de expertos que convocamos, los coordinamos y digamos que empezaban a responder como uno por uno cada uno de los casos. Algunos empezaban a supervisar si había como respuestas a todas las imágenes, otros respondieron de que el yeso está como roto, pero necesitamos como ver más adentro, tíralo, y hacían como, digamos como que una inspección mucho más detallada. Algunos de los voluntarios, la arquitecta Alejandra, la arquitecta Mijares, el arquitecto Emil Alfonso, Javier Limas Alonso, y en la comunidad de Coders México también como que ahí fue donde nos juntamos y empezamos también a discutirlo.
Y bueno, platicando un poco más como del bot, diseñamos un bot que pudiera ayudarnos a coordinar esta tarea. Entonces tenemos dos grupos, voluntarios y expertos. Los voluntarios expertos y los solicitantes, que son como de que yo tengo una foto y te la mando. Entonces creamos un bot, lo diseñamos para que puedas decir y digamos que iniciar una sesión que se llame, le digas, hola, revisa mi Greta, soy un voluntario y te meto a una lista de voluntarios que nos pueden ayudar a atender. Después hacemos un grupo de voluntarios que están en espera, que pueden ver acá, y que ellos están en espera de que alguien solicite, digamos, como que un servicio. Y después puede llegar un solicitante que llega con una foto y le dice al bot, oye, ¿quién me puede ayudar? Le mandas la foto, @revisa mi Greta, y el bot dice, ya tengo una sesión, está en la base de datos y voy a asignarte a alguien de los que ya se registró. Y ya si un voluntario ya se va a salir o ya no puede seguir, pues hace como un sign out. Teníamos, por ejemplo, voluntarios que estaban en Francia y de pronto ellos fueron los que ayudaron, por ejemplo, en la noche, otros voluntarios aquí en México y gente alrededor de Latinoamérica. E incluso pues también supimos que había algunas academias que daban como cursos para este tipo de evaluaciones y que no necesitabas estar en el sitio exactamente si era algo sencillo. Entonces, además de eso, el bot ofrece información como general, que es como que pueda decirte dónde están los albergues, dónde están los centros de acopio, dónde pueden recibir donaciones, y esto puede hacerse con un poco de Natural Language Processing, y eso puede, digamos, como que tener un impacto de descentralizar la información y de que se pueda regresar. Entonces tenemos los dos roles de usuarios, el voluntario y el afectado, y todos deberían de actuar, digamos, como que de buena voluntad, porque si alguien, digamos, que empieza a sabotear y a contestar cosas que no son, se ha comprobado que en el crowdsourcing eso es como fatal y las cosas ya no funcionan. Entonces, y a lo mejor se tienen que meter como otro tipo de supervisiones que verifiquen que sea verdadero, ¿no? Manejo de sesiones, asignación de apoyo, respuesta a preguntas conocidas. Y en Python, ¿cómo lo podemos hacer? Nosotros utilizamos la librería Chatterbot, que tiene un poco de Machine Learning y también de un diálogo conversacional. Eso te puede ayudar porque tiene algunas otras bibliotecas de Python, como NLTK, entre otras, ¿no? ¿Y cómo lo hicimos? Bueno, pues en Chatterbot, cuando quieres inicializar un bot, le dices, créame un objeto de chatbot y nosotros le pasamos como todos estos argumentos. El nombre, que le pusimos Dora la coordinadora, un storage adapter, que en este caso es a través de SQL, puede hacerse con SQLite, tiene un adaptador de input y un adaptador de output. Digamos, como que este engine que está dentro de Chatterbot puede decir por dónde van a llegar el input del texto y por dónde va a salir. Entonces puedes hacer tu propio output que pueda escribir a Twitter, que pueda escribir a Facebook, que pueda escribir a donde tú quieras, incluso si quieres SMS, ¿no? Luego tiene varios adaptadores lógicos a través de los cuales va a consultar las respuestas de los diálogos, de lo conversacional. Nosotros hicimos uso de varios, hicimos un best match en donde metimos un corpora.py que elige la respuesta más parecida a través de algunas funciones de NLTK y para hacer la comparación del texto utiliza un Levenshtein distance y elige la primera que encuentre más parecida. Entonces tal vez necesita un poco de entrenamiento, pero de eso también nos ayuda como que si metemos unas preguntas predefinidas puede contestarlo. También hay un Specific Response Adapter que si hay un texto específico ya no compara con lo demás, sino que solamente toma esa respuesta. Y un Low Confidence Adapter, que es de que no encontré nada que se parezca y si tiene un confidence menor a 50, a que aquí le pusimos de hecho 65, es como puede ayudarte con otra información y te mandaba a una página. Entonces con esto puede ser como un chatbot conversacional como básico. Y eso pueden verlo en github.com/codersmexico, /revisa mi Greta bot. Y de hecho, si ven acá, o sea, también tenemos otras cosas como incluso manejo de features, el NLTK y otras de las dependencias como SQL Alchemy que utilizamos para SQL. Y bueno, pues
quisiera también invitarlos que si quieren ayudarnos a desarrollarlo un poco más, tenemos un par de issues hacia el beta que queremos hacer esto disponible como en el mundo a través de Cross Compute para que otras personas puedan utilizarlo. Entonces, si quieren caerle al proyecto, podemos incorporar otros features. Y bueno, también salió como interés académico en Barcelona, interés académico en los Estados Unidos, con gente que estuvo participando en Verificado 19S, y hicieron algunas como entrevistas de qué era lo que estaba pasando y cómo ocurrió este fenómeno. Hay algunas personas que están interesadas en que se haga digamos como que un dataset que sea open source para detectar grietas a través de Machine Learning. Tal vez lo que tengamos con cientos de imágenes que no han llegado a miles, pues no sea lo suficiente, pero nosotros si lo podemos hacer disponible a otras comunidades, es probable que tal vez sí, ¿no? Y bueno, en resumen, pues la manera en que utilizamos Twitter en el sismo 19S pues fue ejemplar en México, o sea, mucha gente cooperó. En México también se va a usar la tecnología de manera eficiente y muy creativa, con problemas que son muy distintos a otras latitudes y otras partes en el mundo. Y un algoritmo también puede ser un proceso humano. Eso fue como uno de los grandes aprendizajes, ¿no? O sea, la gente también se puede coordinar para resolver tareas y se puede utilizar la tecnología para coordinar un problema de manera muchísimo más eficiente si pones, digamos, como que la inteligencia artificial a los humanos. Y pues bueno, la inteligencia humana siempre va a ser mucho más que el weak AI, y realmente yo creo que estamos como muy lejos de lograr algo como con inteligencia artificial que sea realmente parecido a los alumnos, sino a los humanos. Entonces, pues este tipo de mecanismos nos pueden ayudar. Y cuando juntas a los humanos y a las máquinas con inteligencia artificial, siempre es como un Superman. Y bueno, los invito al trabajo futuro y no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Hola, buenos días. Una pregunta, ¿cómo verificabas, o sea, cuando estabas entrenando, supongo, las imágenes para decir si la grieta era peligrosa o no sé qué información exactamente daban a la hora de la parte? ¿Por eso hablar un poquito más? Perdón. Sí. Cuando estabas entrenando las imágenes para decir o sea, para determinar si la grieta tenía algún tipo de riesgo, ¿de dónde verificaste o cómo? Mi pregunta es que si con la ayuda de los arquitectos o la gente que se unió, decían, oye, aquí sí hay un riesgo en el edificio y se debe de evacuar o algo por el estilo. O sea, mi pregunta es un poco, ¿cómo identificaste, o sea, cuáles eran los casos donde efectivamente había un riesgo, ¿no? Bueno, tal verificación no fue necesaria porque como no existía ningún dataset ni pudimos entrenar ningún algoritmo porque no existían las imágenes, o sea, realmente lo único que hicimos fue coordinar a través de crowdsourcing a la gente para resolver el problema. Entonces, esa inquietud de hacer un algoritmo de Machine Learning que nos pueda ayudar a lo mejor de una manera supervisada a saber cuáles de las grietas sí son riesgosas, eso realmente lo estamos viendo como un trabajo futuro porque realmente como lo resolvimos ahora fue solamente con crowdsourcing. Pero en la parte, cuando sucedió el evento en el 19S, o sea, la gente que te estaba, o sea, los arquitectos o gente de ROs, no me acuerdo si así se dice, esta gente de alguna forma no ayudaba a decir en algún momento, oye, no sé, esta foto que subió tal persona, sí es como, tiene algún riesgo el edificio y se debe de evacuar o algo así, y esa información no la tomaron en cuenta para pues, después poder decir si en algunos otros casos también había un riesgo parecido. Pues esa información, digamos, como que está como en Twitter, de lo que se hizo en línea. También hubo como gente que organizó grupos y que fueron en persona a los lugares a verificar, pero esos datasets, digamos, como que no están públicos. Entonces, lo que queremos hacer nosotros es también como centralizar esa información de que si alguien tiene, pues podamos hacerlo de manera open source y que pueda tener un impacto como mucho más social y más grande, ¿no? Gracias. ¿Alguien más con alguna otra pregunta? Hola, bueno, para este caso el caso del sismo,
Me tocó también participar por ahí de forma voluntaria en un proyecto de BI y me topé con el gran problema de muchos datos basura. O sea, me mandaban mucha información y mucha información era duplicada, cuadruplicada, y mucha información incorrecta. No sé si eso también te llegó a suceder y si lo pudiste resolver de alguna forma. Sí, fíjate que algunos de los voluntarios estuvieron revisando como la información. Llegaron a pasar de casos como el que tú dices de que está duplicado este caso, ya se resolvió. Y lo que hacían ellos era, pues, ¿por qué no le pongo un link a donde ya se respondió lo de esta foto? Y como usualmente es un usuario el que sube la información, pues digamos como que no teníamos tantos duplicados en Twitter, porque ya había como ese filtro de que una persona la subió una vez y a lo mejor nos escribía para que lo respondiéramos o veía a alguno de los voluntarios que estaba respondiendo a otros de los casos y les pedía que si no pueden revisar su caso. Entonces, pues pasaba como eso. Pero también uno como de los problemas como más interesantes de aquí es como de cómo filtrar esa información, cómo centralizarla, cómo hacer que no se repita, cómo no dividir como los esfuerzos, ¿no? Porque a veces había gente que se organizaba en grupos muy pequeños, pero a lo mejor en grupos grandes ya tenían a lo mejor otro tipo de recursos que ellos podrían necesitar, ¿no? Entonces lo que queremos hacer nosotros es que un bot que pueda tener toda esta información pueda centralizar al mismo tiempo todo esto. Hola, buenas tardes. Estás mencionando que para trabajo futuro es crear el dataset, ¿no? Sí. ¿Ya tienen alguna estrategia o algún plan para definir cuáles van a ser los campos que van a liberar? Justamente por esta parte que comenta el compañero de tener calidad en el dato, pues para poder utilizarlo. Finalmente, para aplicar Machine Learning necesitas tener las problemáticas, pues vamos a decir una a una, unitarias, para poder hacer un trabajo en ese sentido. ¿Ya tienen algo previsto, planeado para esto? Pues como todo está en Twitter y digamos como que es lenguaje que la gente escribió y es como prácticamente procesamiento de lenguaje natural, creemos que podemos hacer como otro proceso de crowdsourcing para que la gente nos pueda ayudar a hacer esos tags. Así como la gente ayuda a taguear objetos dentro de imágenes o actividades dentro de imágenes, creemos que a través de otra tarea de crowdsourcing con voluntarios podríamos, digamos, como que atacar este problema y se puede atacar con el software que les enseñé que está escrito en Django. Entonces ahí podemos hacer una tarea que puede ayudarnos a clasificar esas imágenes entre riesgoso y no riesgoso y a partir de eso pues ya podríamos a lo mejor entrenar un algoritmo. Sí, porque justamente el problema que se tiene es que no o sea, sí se aperturan datos, pero no se cuenta con la calidad del dato, ¿no? Entonces sí es ambicioso y requiere de mucho trabajo. Por eso preguntaba más o menos la planeación en cuanto al tiempo o los que podemos abonar, cómo podemos apoyar en ese sentido. Sí, pues si gustan apoyar, están los issues abiertos en GitHub y los invito a que los visiten por ahí, que comenten y yo creo que podemos trabajar juntos en definir todas estas tareas que hay por hacer. Ahí por ahí atrás. Primero, ¿quién levanta la mano por acá? Ya voy contigo. Y disculpen, dentro de esta recolección, ¿cómo haces que no sea contraproducente? Porque también pasó lo que dijo él de que… Es que no te escucho. ¿Ya me escuchas? Y ahí. También pasó lo que dijo él de que hubo personas en Twitter que usaron estos datos que no eran suficientes para hacer un modelo y decir si el daño estructural, ¿cómo se llama?, era peligroso o no peligroso. O sea, también cómo cuidamos esa parte de, pues, que el modelo no dé un falso positivo. Fíjate que, no sé si recuerdan que habíamos hablado de que hay una parte de supervisión dentro de los algoritmos de crowdsourcing. Yo creo que ahí podemos identificar quién tiene más, digamos como que experiencia, para que en los flujos de trabajo haya como supervisión de expertos de alguien que tiene más experiencia. Entonces, nos pasó que había gente que tomó un curso para evaluación de este tipo de estructuras, pero también había gente que ya había estado varios años evaluando las estructuras. Y lo que detectamos nosotros que pasaba era que si alguien no tenía suficiente información, le decía, oye, espérate, tira
esa parte que tienes del yeso o tira lo que tiene encima la columna y vamos a ver qué más hay, ¿no? E incluso cuando alguien veía como que la información podía no ser suficiente como para evaluarlo, pues les decía, ¿sabes qué? No está como dentro de nuestro conocimiento cómo está toda la estructura, porque a lo mejor aquí está bien, pero mencionas que tal vez una columna que es de los cimientos está cuarteada o algo así y no la podemos ver nosotros, tiene que ir alguien como a verte, ¿no? Entonces también había como dentro de ese flujo que decir, no, con imágenes no se puede, que vaya alguien y te visite. Pero esto pues ya filtraba cientos de requerimientos de las personas. Por ejemplo, ahorita que estaba viendo la página de los issues, yo digo, ¿sabes qué? El proyecto está interesante, me gustaría revisar algunos de los issues. Pero, por ejemplo, yo no tengo conocimiento en Machine Learning, entonces te digo, oye, ¿sabes qué? Pues a lo mejor sí conozco Django, he hecho algunas aplicaciones web, como qué conocimientos básicos necesito yo para a lo mejor hacer alguna aportación que sea significativa o que valga la pena para ustedes, ¿no? En el proyecto en sí. Pues realmente, o sea, lo que necesitamos es alguien que pueda hacer algo de Django, que pueda ayudarnos a levantar las tareas, digamos como que de clasificación de las imágenes y también algunas cosas como de Natural Language Processing que realmente pues igual podemos como que aprender en conjunto, ¿no? Entonces realmente o sea, estamos abiertos como a cooperar en esa parte y pues si quieren aprender un poco de eso, pues estamos abiertos a cooperación. Muchas gracias.